Regresamos en una nueva emisión. Este será el tercer programa continuo dedicado a exponer casos en los que se manifiestan conductas de corrupción administrativa. La severidad en el tratamiento investigativo, en el curso del proceso y en las sanciones, eso es sencillamente lo que la inmensa mayoría del pueblo reclama, pide una y otra vez. Yo creo que es absolutamente lógico que sea así. El que usa como suyos, como privados, los recursos que no le pertenecen, el que los dilapida, el que además manifiesta una clara doble moral en su conducta, es alguien sobre el que debe caer el peso de la ley y debe caer el repudio popular, el repudio social. Insisto en que aquí nuestra misión es mostrar los casos, mostrar las causas, consecuencias y sobre todo lo que se hace para que no se repitan o para que se minimicen los lugares, las personas con hechos de esta naturaleza. Si en el curso de la investigación o en el juzgamiento después resultan detalles particulares diferentes a lo que aquí se exponga, rectificaremos, ya lo he dicho, rectificaremos y siempre lo más importante será prevenir. Prevenir a la vez que ejercitar el derecho del acceso a la información, no cualquier información, sino información veraz, información oportuna, que tenemos ese ejercicio de ese derecho que tenemos las cubanas y los cubanos. Ya comenzamos. Y me acompañan en esta oportunidad, bueno, un invitado que está por primera vez y otro que ya nos ha acompañado en varias ocasiones. Doy la bienvenida a el fiscal jefe de dirección de las verificaciones fiscales en la Fiscalía General de la República, Luis Pérez Morales. Un gusto que nos acompañe, bienvenido. Muchas gracias, Humberto, un placer estar nuevamente en el programa. Y por primera vez aquí está Javier Francisco Aguiar Rodríguez, viceministro primero de la Industria Alimentaria. Un gusto que nos acompañe, viceministro. Muchas gracias. Bueno, imaginará que vamos a hablar de cuestiones que están relacionadas con la industria alimentaria. Muy sensible el asunto. Lo que pasa es que no vamos a hablar solo de la industria alimentaria. Y cuando traíamos a Alcides López Labrada, director de Cítrico Ceiba, de la agricultura, hace varios programas, funcionó esto de que no se hablara solo de hechos delictivos, sino que viniera aquí la administración, los responsables, y dijeran qué es lo que están haciendo para que no siga ocurriendo. Porque no se trata de hacer el cuento y nada más. Hoy nos vamos a concentrar en lo siguiente. Vamos a ver aquí en el periódico Granma, lo tengo aquí en el teléfono. Hace varias jornadas publicaba Granma el artículo Rigor y control en el establecimiento de las formas contractuales entre todos los actores económicos. Resulta que el partido dirigió un ejercicio que permitió ir a prácticamente todo el país y revisar qué es lo que está pasando en lo que se establecen entre los actores económicos, que puede ser perfectamente entre actores económicos estatales, que se establecen entre los actores económicos, que puede ser perfectamente entre actores económicos estatales, entre privados y estatales. En fin, no se trata de demonizar o de ir detrás de nada en concreto, pero sí de todo en general. Y aquí el periódico Granma, los invito, muestra algunos de los resultados que se demostraron, tendencias que aparecieron detrás de estos contratos entre los distintos actores económicos, y nos vamos a referir a algunos de los resultados lamentables que en determinados lugares se mostraron. Y el viceministro primero está aquí porque algunos de esos ejemplos tienen que ver con el organismo que él dirige. En estos días hemos estado en varias oportunidades en el ministerio, el propio ministro muy amablemente nos ha recibido, hemos conversado, el viceministro, otros viceministros, directivos, está el sistema del Ministerio de la Industria Alimentaria, pero está también el sistema empresarial, que ellos tienen una responsabilidad sobre ellos, y vamos a hablar de esto, pero hay una tendencia, y quiero comenzar fiscal, con usted, dentro de estas acciones de verificación, y yo aclaro, alguien pudiera pensar, bueno, ¿por qué el partido? No, me remitiría únicamente al artículo 5 de la Constitución, que no lo voy a mostrar hoy, pero lo hemos hecho en otras oportunidades. ¿Cuál es el papel del partido? El partido de vanguardia, el partido al frente de los procesos, el partido siempre adelante. Y justamente en esta acción que ha dirigido el partido, pero que ha tenido una amplia participación de numerosos organismos, una de las tendencias que se ven muy claras, y que vamos a hablar de ello, de un resultado concreto, es que existen, fiscal, se están observando hoy en Cuba relaciones de afinidad,
relaciones de favorecimiento, relaciones incluso de familiaridad entre personas que están en el sector privado y que el sector estatal viene por aquí y lo favorece a la hora de hacer contratos porque este es mi primo, o porque este es mi amigo, o porque este trabajó aquí y tiene mucha información y usted está o no de acuerdo conmigo, fiscal. De acuerdo, Humberto, y el primer caso que le queremos exponer tiene que ver directamente con lo que está diciendo. ¿Cuál es el caso? Explíqueme a ver de qué se trata. Primero decir que este caso se detectó en una verificación fiscal por la Fiscalía Municipal de Bejucal, Mayabeque. en Mayabeque, en el primer trimestre del año, una acción de control que se hizo sectorializada en todo el país para comprobar la legalidad en el proceso de arrendamientos de locales y medios de transporte de entidades estatales a forma de gestión. Como he dicho en otros programas, de manera permanente la Fiscalía, dentro de los objetivos a controlar, siempre está las relaciones contractuales. En la acción de control comprobó la Fiscalía, y tiene que ver con el tema que usted nos acaba de exponer, que el director de la unidad empresarial de base, la comercial, perteneciente a la empresa municipal de comercio, gastronomía y servicio de Bejucal, formalizó, es decir, violando lo establecido en las normas asociadas a la contratación, en ese caso la resolución 64 de 2021 del Ministerio de Economía y Planificación, formalizó sin llevar al comité de contratación, sin buscar, sin hacer pliego con concurrencia y buscar otras ofertas, un contrato con una persona con la que tenía relaciones de amistad, específicamente con un trabajador por cuenta propia que meses antes había sido el director adjunto de la propia empresa a la que se subordinaba. Un momentico. Usted ha explicado muy ampliamente, pero déjeme tratar de decirlo en 3 oraciones. El que era jefe de esta empresa, o de esta entidad, o director adjunto. ¿Era jefe o no era jefe de ellos? Era el segundo jefe de la empresa. Uno de los jefes que ya no es jefe y ahora es un trabajador por cuenta propia, estableció un contrato que a lo mejor si no hubiera sido el jefe no lo hubieran favorecido. ¿Es eso lo que usted ha dicho? Es así. Y quiero pero está prohibido que usted haya sido jefe en un lugar y ahora esté en el sector privado y tenga relaciones contractuales con ese lugar. ¿Eso no se puede hacer? Sí se puede hacer, es decir, no está prohibido legalmente. Lo que pasa es que a la luz del Código de Ética, de los cuadros de la Revolución Cubana que está vigente desde el año 2023, hay principios elementales que vulneró asociados a lo establecido en materia de contratación. Es decir, el principio de transparencia, que más que otra cosa es cumplir con el proceso de colegio, transparentar la decisión, que no fuera solamente esa oferta, sino que se conociera quién era en este caso la persona que estaba ofreciendo estos supuestos servicios. Lo que pasa es que no se utilizaron los órganos colegiados en ese lugar. Es una de las esencias. Eso no pasó. No se utilizó los órganos colegiados. Estamos hablando de personas, de decisiones unilaterales. Del director de la UEB, es decir, de la UEB, la comercial, perteneciente a esa empresa. Antes de que me diga qué fue lo que ocurrió, estamos claros de que se trata de relaciones de alguien que dirigía en el sector estatal, fue al sector privado. Eso no está prohibido. Lo que pasa es que si usted licita, si usted tiene varias opciones, si usted va a los órganos colegiados y todo eso ocurre, entiendo que es así lo que está diciendo el fiscal, y finalmente se determina que el contrato es con el que era director, que hoy es trabajador por cuenta propia, no hay problema ninguno, ¿no? Es así. Pero no es el caso. No es el caso. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes en el ministerio que usted dirige, en el sistema empresarial, viceministro, de estas relaciones contractuales entre personas que tienen afinidad, que están en el sector privado, que trabajaron con ustedes anteriormente? Porque todo el mundo sabe que ustedes tienen empresarios hoy, o sea, personas que fueron empresarios de ustedes que están hoy en el sector privado, con los que mantienen relaciones. Y acaba de decir el fiscal que eso no está prohibido. No está prohibido, pero esa es la única opción. ¿Cómo ustedes lo ven en el Ministerio de la Industria Alimentaria? No, primero, Humberto, que indudablemente el concepto de la ética que tiene que tener los cuadros, de una forma u otra, dirigimos y tenemos recursos públicos que son del pueblo, tenemos que tenerlo en cuenta en todo este tipo de relación. Tiene que primar más las decisiones colectivas que las decisiones personales. Es verdad, el sector estatal, o sea, privado, se ha nutrido de personas que salieron del sector estatal. O sea, que tienen toda la experiencia, el conocimiento, la destreza. Pero eso no lleva a que los funcionarios públicos, como nosotros, como el sector empresarial que nosotros tendremos, evite de dar cumplimiento a los órganos colegiados de dirección, como usted decía. Incluso hay órganos auxiliares de dirección. O sea, cuando usted tiene un comité de contratación, ese está asesorando a la dirección y muchas veces se hacen casos omisos. Ahorita veremos otros casos, pero
cuando se le asesora a la dirección, tanto por este órgano, pero también las direcciones jurídicas que juegan un papel importante. A veces se hace, no se escuchan las sugerencias que se dan y propician estos hechos que se han descrito. En resumen, que usted lo que cree, de acuerdo a lo que ha dicho el fiscal, que se puede hacer, lo que pasa es que hay que seguir cada uno de los pasos que corresponden. Y usted no puede tomar la decisión unipersonal. A mí me gustaría ponerle un caso, el municipio X, donde esta empresa estatal necesita este servicio y la única empresa del sector no estatal que la puede prestar, tiene afinidad el dueño, el propietario con ese director, o es un pariente lejano, o de la esposa, o trabajó ahí, y si no hay otra alternativa, porque es más caro hacerlo con otro municipio, por ejemplo, y se demuestra durante todo el proceso previo a la contratación, que es con esa empresa privada, no hay ningún problema. No es legal la decisión. Lo que pasa es que en Bejucal eso no fue lo que ocurrió. En Bejucal no ocurrió ¿Qué eso. fue lo que ocurrió exactamente? Realmente, esto es un proceso hoy que se tramita por la Unidad Provincial de Investigación Criminal, el expediente 118, un proceso que está en tramitación. Presuntamente, ¿sí?, a partir de la investigación que se ha tramitado, existió un acuerdo previo entre esta persona, entre el TCP, que había sido director el adjunto, antiguo director adjunto, el director de la UEB y la directora económica de la empresa. ¿Qué hicieron? Se pusieron de acuerdo para formalizar este contrato a sabiendas de que no se iba a materializar el objeto del contrato, es decir, la entrega del producto. ¿De qué era el contrato? ¿Qué consistía? Pactaron un contrato por 50 millones y dentro de ese contrato un pago anticipado de 13.790.000 pesos. ¿Contrato para por qué? la supuesta compra de más de, es decir, aproximadamente de 850 paquetes de hojas y 700 ventiladores de varios tipos. Le iban a pagar 50 millones. El contrato se estableció por 50 millones. Por ventiladores y hojas. Por ventiladores y hojas, en un primer momento, pagaron de manera anticipada, sin llevarlo al comité de contratación, que es una decisión que tiene que adoptarse en el comité de contratación, 13.790.000 pesos. ¿Qué más? ¿Qué pasó? En las investigaciones que realizó la Fiscalía, comprobó que de esos 13.790.000 pesos, esta persona, es decir, el TCP, le realizó pagos a las tarjetas personales de la esposa del director de la UEB y a la hija de la directora económica, que en definitiva... ¿Cuánto le pasó? ¿Qué dinero? Al primero se le transfirieron 200.000 pesos y a la segunda 100.000 pesos. Es decir, que evidencia ese concierto previo. Pero además, la directora económica de esta empresa municipal manipuló, distorsionó contablemente ese pago anticipado y lo convirtió contablemente en una deuda por pagar de la UEB hacia la empresa. En otras palabras, usó el dinero que no correspondía a eso para que a lo mejor nunca se vieran o se encontraran los 13 millones. Eso demuestra, Humberto, que realmente este contrato fue una simulación realmente de un contrato y que nunca hubo un interés genuino de cumplir con esa obligación. ¿Pudiera ser este delito? Vamos a ver el delito, este que tengo aquí del Código Penal, y dígame si por ahí está la apreciación que tienen ustedes en la Fiscalía Fiscal. ¿Malversación es eso? Correcto. Sí. El proceso penal se tramita en los actuales por ese presunto delito de malversación. Donde hay dos sujetos especiales, es decir, dos sujetos que tienen administración, cuidado de disponibilidad. Estoy hablando del director de la UEB y de la directora económica. ¿Y el TCP? Y amparado, ahora le explico, amparado en esa facultad, se apropiaron de parte de ese dinero. Claro, es decir, esos 200.000 y 100.000 pesos corresponden al dinero que da la entidad. Y al mismo tiempo consintieron que esta persona, el TCP, se apoderara de ese producto. En este caso, a partir de que es un sujeto, es un delito de los que requiere que sean sujetos especiales, la participación del TCP sería en concepto de partícipe, a partir de lo que se investiga presuntamente. Dice el apartado 2 de este artículo que si los bienes apropiados son de considerable valor, la sanción es de privación de 8 a 20 años. ¿Son de considerable valor? 13 millones, es decir, 200.000, 100.000. De acuerdo, la instrucción 275-2022 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, que es la que establece los valores de considerable limitado, establece que en este delito, cuando los bienes superan los 100.000 pesos, es de considerable valor, por eso... Más de 100.000 pesos. Presuntamente el delito por el que se está hablando ahí del punto 2. Imputando como imputados en este proceso penal es el delito de malversación. Bien, yo creo que aquí me gustaría puntualizar en el asunto de que no están ustedes afirmando que esa relación de afinidad per se, sola, sea el problema. Lo que pasa es que este fue el principio de todo lo que vino después. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos de acuerdo. Es decir, la esencia de esa relación de familiaridad trajo consigo que vulneraran cuestiones elementales para la formalización esa afinidad que había con el antiguo director. Claro.
La transparencia del contrato estuvo limitada precisamente por esa relación de... Vamos a hablar de otro amistad. caso donde hay algo parecido y vamos a hablar del Ministerio de la Industria Alimentaria. Les voy a mostrar aquí una serie de entidades que todas pertenecen, viceministro, al Ministerio de la Industria Alimentaria, sector empresarial. Vamos a ver antes. Y aquí vamos a tener a la Cadena Cubana del Pan de Villa Clara, Lácteos de Villa Clara, Cadena Cubana del Pan de Cienfuegos y de Santa Espíritus, Aseguramiento de la Industria Alimenticia de Santa Espíritus, Productos Lácteos de Ciego de Ávila, Pesquera Industrial de la Isla de la Juventud y Cadena Cubana del Pan de la Isla de la Juventud. ¿Qué pasó, fiscal, con todas estas Bueno, entidades? concretamente, un hecho similar de connotación superior. Estamos hablando de 8, fíjense, 8 en total, un número considerable de Aquí, empresas. una persona, es decir, un trabajador por cuenta propia, que tenía dentro de su objeto aprobado la actividad de comercialización mayorista, se puso de acuerdo con otras 3 personas, entre ellas su esposa, para realizar ofertas a varias entidades, a estas 8 entidades. Vamos a dejar ahí que se vean. Simular las de manera general la formalización de contratos que realmente no iban a cumplir con la obligación de cumplir con la entrega de materias primas. Fundamentalmente estamos hablando de harina de trigo, estamos hablando de azúcar, estamos hablando de picadillo y otros recursos. Conocían de la situación, de la necesidad que tienen estas entidades de recibir materias primas para garantizar sus procesos productivos. ¿Y qué pasó? Se acercaron a estas entidades y ofrecieron entonces realizarle la venta de este tipo de productos. En este caso, es decir, hasta ahí todo normal, en un hecho similar. Volvemos a insistir que Correcto. tiene, y son positivas, viceministro, esas relaciones, el ministro lo ha explicado, usted también. El problema no es que el sector privado se relacione con estas entidades porque es una necesidad y hay muy buenos ejemplos de que esto funciona, viceministro, ¿es correcto? Sí, nosotros queríamos explicarle que en modo alguno lo que hoy veremos aquí constituye lo que incluso algunos detractores de la revolución lo focalizan como una guerra contra el sector no estatal. No es eso. No es eso. Nosotros tenemos ejemplos, nosotros tenemos más de 2.300 contratos hoy en el sector empresarial que atendemos, en todos estos grupos empresariales, y ahí están implicados 3 grupos empresariales con empresas, o sea, el grupo pesquero, el grupo de la industria agroalimentaria que recibe las producciones agrícolas primarias de la agricultura y el de la industria alimentaria que normalmente importa, o sea, se importan producciones y se transforman industrialmente. Sí. En este caso, nosotros queremos expresar que esas 2.300 toneladas, contratos, propiciaron, por ejemplo, que el año anterior nosotros produjéramos más de 58.000 toneladas de productos y en lo que va de año, en los primeros 8 meses, más de 31.000. ¿Y eso ha salido bien por ahí? Eso ha salido bien y es la tendencia, y es el objetivo de trabajo que no tenemos nosotros. Pero el problema es que aquí no salió bien, y no salió bien porque en estas entidades no se cumplió lo que había que cumplir, que es a partir de la posibilidad que hay de encadenarse con el sector privado, no cumplir con todo lo que está establecido. ¿Estamos de acuerdo? Exacto, así bien. ¿Qué más Aquí ocurrió? nosotros ratificamos, Humberto, que este grupo, es decir, el TCP y el resto, y las otras 3 personas que hoy ya son acusados, es un proceso que está en trámite para la realización de juicio oral. Es un proceso que ha avanzado. Desde el inicio concibieron la idea de no cumplir con esas obligaciones, de obtener a cambio de los pagos anticipados beneficios para dividírselo entre Pero ¿y ellos. por qué ellos tendrían que saber que no le iban a dar nunca eso que estaban pagando? ¿Por qué tendría que saberlo cada uno de esos Estamos hablando de los trabajadores por cuenta propia. No, de los directivos. ¿Por qué En tendrían este caso, los directivos lo que hicieron fue vulnerar, es decir, infringieron las normas establecidas en materia de contratación a partir de que en muchos casos no obedecieron los dictámenes legales. El viceministro ha hablado de los dictámenes de los asesores legales. No obedecieron. Hay asesores legales que dijeron no estamos de acuerdo con que hagan ese contrato. En la mayor parte Sí, de los casos. En este caso, en la mayoría de los casos sucede. Y además, también hay comités de contratación que se negaron cuestionaron. también. Y entonces los Y jefes alguna- dijeron, a y pesar de algunas eso, áreas- dijeron que sí y lo hicieron. Incluso responsables de áreas económicas que no estuvieron de acuerdo con los pagos. Porque aunque ustedes estaban manifestándolo, que aunque estos pagos anticipados pudieran estar en la legislación de nosotros también tenemos que ver que, y ahorita hablábamos de la ética, o sea, en el código de ética usted tiene que tenerlo claro, Claro. en qué circunstancias usted se va... No, porque estás regalando el dinero. Y no es lo mismo que usted tenga hoy una contratación de confianza, que es en el Sí. orden comercial
Se llama así, cuando usted tiene ya un proveedor que durante un tiempo y en varias acciones comerciales le ha proveído a ustedes una cantidad de productos. Aquí estamos hablando, Humberto. Aquí estamos vamos a ver de cuánto dinero estamos hablando. Estaba en la otra tabla que se vio hace un momentico. Para que vean que no son 2 centavos. Miren, en la empresa pesquera de la Isla de la Juventud pagaron anticipados 6,5 millones. En Pan de Santi Espíritu, 7,5 millones. Pan de Villa Clara, 7,5 millones. Cadena Cubana del Pan de Cienfuegos, 7,5 millones. 4 millones, casi 5, en la Cadena Cubana del Pan de la Isla de la Juventud. 43 millones en lácteos de Villa Clara. 15 millones en lácteos de Ciego de Ávila. 19,5 millones en aseguramientos de la industria alimentaria de Santi Espíritu. Y en total, estas personas, miren, la afectación es de casi 85 millones de pesos. Viceministro, muy serio hablar de alimentos y de la misión que tienen ustedes en el ministerio del cual usted es viceministro primero, en todo el sistema empresarial. Es muy serio decirle a la población que esto es una afectación de 85 millones de pesos prácticamente en un tema tan sensible como la comida del pueblo en este momento. ¿Qué usted tiene que decir, viceministro? Nosotros, en este caso, se coordinó con la dirección de la Fiscalía y nos pusimos, incluso junto con ellos, en la verificación que se practicó. Y después se dictaminaron los responsables y los hechos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Hay que decir que en este caso se aplicaron separaciones definitivas a todos los responsables directos, los directores generales. ¿Están separados? Están separados definitivamente del cargo. Y además conllevaron un grupo de separaciones, tanto del organismo como otras emociones que, aunque en menor escala de responsabilidad tuvieron en la realización de estos hechos, también conllevaron a fuertes medidas disciplinarias. ¿Cuántas medidas? ¿Tiene un número más o menos aproximado? Nosotros, de conjunto con otros trabajos que hemos hecho junto con la Fiscalía, sobrepasan las 150 medidas disciplinarias de todo esto que estamos a directivos y cuadros principales de... Que eso fiscal es independiente al proceso penal. Coincidió temporalmente una verificación fiscal sectorializada que hicimos a las entidades del grupo de la industria alimentaria, es decir, fundamentalmente Cadena Cubana del Pan y la refinería de aceite de Santiago de Cuba. ¿Sancionaron y ya no hicieron nada más, viceministro? No, ¿Qué más nosotros realizamos un proceso. Primero indicamos, las aplicaciones de las medidas disciplinarias que conllevaban. Y que hay que decir que fueran de las más duras que había que aplicar, porque realmente, como usted plantea, en medio de la situación económica que nosotros estamos atravesando, es realmente inmoral que sucedan estos hechos. Segundo, se le discutieron con todos los órganos de dirección de tanto de las OSDE, o sea, los grupos empresariales como las empresas, esto. Tenemos imágenes de algunas de esas reuniones, de los intercambios que ustedes tuvieron, podemos ir viéndolas. A su vez, la dirección del ministerio, con los viceministros que lo conformamos y los directores generales y los presidentes de la OSDE, participamos en provincia a provincia con un proceso de discusión donde participaron todos los cuadros directivos a nivel de UEB empresa. Incluso invitamos a una de las empresas que, aunque no es subordinación directa a nosotros, sí las atendemos porque son de subordinación territorial, pero participaron más de 50.000 trabajadores llamando y siempre dejando como premisa que nosotros no estamos porque el trabajo de alianza económica no se suceda entre ambas fuerzas. Fíjense que aquí los errores, más que provocados por un TCP, además nosotros lo hemos analizado como que fuimos, los principales estaban en el sector estatal, que se dejaron convencer en caer en estas irresponsabilidades. Bueno, yo no, este no es el juicio, esto es un programa de televisión, pero el elemento intencional de hasta dónde quería el directivo, hasta dónde no quería, hasta dónde es negligencia, hasta dónde sabía, no sabía. Fiscal, eso es un tema muy interesante. A ver, lo que está claro que de manera consciente, tanto fundamentalmente los directores de estas entidades, los directores económicos, es decir, director general, los directores económicos, conocían que estaban infringiendo las normas establecidas para la contratación. Conscientes, no hicieron lo que porque tocaba. No hicieron pliego de concurrencia en ocasiones, no tuvieron a su alcance varias ofertas,
ante los dictámenes, como ya hablamos, de los asesores legales, donde estaba diciendo que habían dificultades asociadas a la calidad del producto, a las entregas, a las fechas de entrega, a otras garantías para poder garantizar realmente la entrega oportuna de estas mercancías, lo desobedecieron y lo hicieron de manera unilateral. Hay un caso, Humberto, que es el caso de Pescaísla. De la isla. En el caso de Pescaísla, el comité de contratación, es decir, a partir de los dictamen, 6.665.000. a partir del dictamen que hizo la asesora legal, el comité de contratación devolvió esa oferta para que solucionaran varias de las cuestiones que estaban alegando, que tenían trascendencia posterior con la obligación contraída en el objeto del contrato. ¿De qué delito pudiéramos estar hablando aquí hasta este momento? Se está hablando del delito de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación. Sanciones que Es pueden un ser delito, también severas. Tiene sanciones severas, incluso teniendo en cuenta de 3 a 8 años establece. La figura básica es de 3 a 8 años. Es decir, es para cuando a sabienda, es decir, con conocimiento a sabienda de que se vulneran normas asociadas a la actividad, a la contratación comercial, económica o a la actividad económica, se vulneran y produce un perjuicio, ya tipifica este delito de actos en perjuicio de la actividad económica o de la contratación. En los casos en que el perjuicio supera los 100.000 pesos, por esa instrucción que ya hablamos, la 275 de 2022 del Tribunal Supremo, la sanción supera entonces, se incrementa de 8 a 20 años de privación de libertad. Que está en el propio código en el artículo correcto. En el 298.2, si podemos verlo también, que está expresando lo que... En el apartado segundo del artículo 298. Realmente muy, muy severas. Bueno, el tiempo se está acabando. Viceministro, usted decía algo al inicio, porque cuando uno escucha todo esto, dice, bueno, yo soy empresario del sector estatal, lo mejor que hago es no encadenarme con el sector privado y me evito toda esa cantidad de problemas. Miren, aquí estamos hablando de nada más y nada menos que privación de libertad de 8 a 20 años. Y usted ha dicho muy claro, yo quisiera insistir, que el problema no es ese, el problema es hacerlo, pero hacerlo como corresponde. Y dentro de los intercambios que me explicaba el ministro, usted me explicaba también, ustedes han ido por el país conversando con empresarios del sector privado y dándoles la confianza y enseñándolos y interactuando unos y otros en el ecosistema real objetivo hoy de interacción entre los actores económicos de este país. Sí, Humberto, nosotros hemos efectuado entre el año pasado y este año 2 recorridos a nivel de país. Incluso han participado los actores económicos estatales y no estatales del territorio, donde hemos puesto de manifiesto ese interés y además es parte del objetivo de trabajo tanto del gobierno como del propio organismo y el sector empresarial que nosotros tendremos. Pero lo que se trata es hacerlo bien, no se trata de vulnerar, y además nosotros cuando suceden hechos estos lo catalogamos de realmente grave, porque en estos encuentros nosotros hemos explicado bien el decreto ley 304 de la contratación, el decreto 310 donde dan la forma y tipos de contratos, y hemos creado el ambiente que las producciones se puedan incrementar por esta vía, porque se pueden incrementar. Y de hecho se han incrementado en algunos lugares. Incrementado. Nosotros, bueno, en los intercambios que hemos tenido con ellos, le hemos dicho incluso el nivel de importaciones que hoy se trae de productos terminados, que pudieran incrementarse esos niveles de entrega que de una forma u otra le han llegado a la población si traemos materias primas. Claro. Hoy la industria nuestra, hemos dicho, bueno, la industria de ustedes es esta. Tiene hoy disponibilidad. Tienen industria, tenemos industria. Tenemos industria que tienen capacidad de producción. Necesitamos materia prima. Y que tiene incluso calidad. Tenemos hoy imagen, calidad, presencia de nuestras producciones que permiten llegar al mercado a competir con esas propias importaciones. Y la alianza con el sector privado puede favorecer mucho eso. La alianza puede favorecer y por eso decía, nosotros tenemos ejemplo, en esos 2.300 contratos que sí hoy tenemos, que de forma estable los hay. Nosotros pudiéramos mencionar aquí, a lo mejor por el ánimo del tiempo no vamos a pero dígalo. Decirlo. Pero por ejemplo, en Prodal, aquí en La Habana, es un ejemplo de lo que se ha hecho. Eso ha propiciado que, por ejemplo, en el año 2024, 4.000 toneladas, que aún es insuficiente para la necesidad que tiene la capital, pero 4.000 toneladas que la dirección del gobierno en el territorio pudo destinar para hospitales, para ciclos infantiles, para
otras necesidades de la provincia en Claro, función de... y si esos contratos y esas empresas hubieran hecho lo que tocaba, fuera uno de esos buenos ejemplos que usted pudiera estar mostrando en el día de hoy. A mí me gustaría que usted regresara, viceministro primero, que regresaran otros empresarios del sector, que pudiera venir el ministro también, y no hablar de delitos, sino hablar de esto último que usted está diciendo, de todo lo que se está haciendo y se está haciendo bien. Ahora tenemos la responsabilidad de mostrar lo que está mal también. Exacto. Porque en ese afán, en ese interés de lograr ese acto de prevención general para tener una mejor sociedad, hay que mostrar esto porque indudablemente es una realidad. Y finalmente, fiscal, vamos a estar en Radio Rebelde, ustedes lo saben, aquí lo mostramos, miércoles que viene, 7-10 minutos de la mañana, va a estar el viceministro, va a estar el fiscal. Aquí pareciera que la gente cuando hace esto cree que nunca lo van a atrapar, que lo que hacen no deja huella, que si no funcionan los mecanismos de control y nos ponemos de acuerdo, todos los que estamos implicados, a mí nunca me van a agarrar, nunca me van a coger. Se ve que no es así, fiscal. Cuando ustedes llegan, lo que pasa es que ustedes son el control externo, el interno no funcionó, que es el ideal, pero cuando ustedes llegan es difícil que no encuentren esto, fiscal. Sí, Humberto, a partir de los sistemas de trabajo, no solamente nosotros como órgano superior, sino el resto de los órganos de control, incluso en algunos ministerios tienen sistemas de trabajo donde han identificado este tipo de hechos. Reconocer también que hay un sistema de trabajo que que lo dirige el partido en la figura del presidente y del primer secretario del Comité Central, que evalúa permanentemente con un sistema de manera sistemática cada uno de estos fenómenos y se trazan acciones concretas para la prevención y para el enfrentamiento. ¿Algo más, viceministro? No, a tono de ellos, ninguna de estas actividades que se sucedan van a quedar impunes. Son detectables, son posibles de eliminar, lo que hay que actuar apegado a la ley. Nosotros vamos a seguir mostrando casos de esta naturaleza, con el respeto requerido por nuestras disposiciones jurídicas, pero buscando en el horizonte, tratando en ese horizonte de acercarnos a que los funcionarios públicos, a que los directivos, los empresarios estatales que manejan, que administran, que tienen la misión de multiplicar los recursos, que vean en estas comparecencias, en espacios de este tipo, un ejercicio de rendición de cuentas ante el pueblo. Porque en definitiva es al pueblo al que pertenecen, es al pueblo al que se deben. Y el pueblo es el que merece sin duda alguna todas las explicaciones. Insisto, todas. Regresaremos y será muy pronto. Gracias por la atención.